Y buenas noches a cada uno de ustedes. En este momento le damos la oportunidad a la hermana Lucrecia para el tema que... Buenas noches a Estamos. cada uno de ustedes. Le damos la oportunidad a la hermana Lucrecia Ah, va. para Ahí compartir le el traigo tema su Un jabón pueblo para manos. motivado por el templo. Muchas gracias. Hermana Lucrecia está en mute. Ahora soy yo. Muchas gracias, hermanas, por esa introducción tan bonita y tan acorde al tema que vamos a tratar hoy. Gracias, papá. Al estudiar este tema, como madres, yo que muchas de nosotras nos vamos a sentir identificadas al saber la misión que tiene una madre, ¿verdad? En esta tierra y cómo la madre del presidente Hunter tuvo tanta influencia en él, ¿verdad? Y pues es nuestra vez, ¿no? Que también nosotros podamos ser esa influencia que nuestros hijos necesitan, especialmente en esta época que están viviendo. Entonces, vamos a dar inicio con con las slides. Nos vemos. El título, como ustedes podrán leer, dice Un pueblo motivado por el templo. Y vamos a pedirle, por favor, hermana Olimpia Hernández, si pueden ayudarnos con la introducción, si puede leer esta porción de esta diapositiva, por favor. Hermana Olimpia, si está ocupadita, hermana Luz, puede leerlo, por favor. Sí, hermanita, yo le puedo ayudar a leer, dice. Gracias. Muy bien. Gracias. La vida del presidente Hunter. La madre de Howard W. Hunter fue miembro fiel de la iglesia durante toda su vida, pero su padre no se bautizó hasta que Hunter tenía 19 años. Más tarde, cuando Hunter era presidente de Estaca en California, los miembros de la Estaca viajaron al templo de Mesa, Arizona, para hacer la obra en el templo. Antes de que empezara una de las sesiones, el presidente del templo le pidió a él que se dirigiera a los que estaban congregados en la capilla. Ese día el presidente Hunter cumplía 46 años. Más tarde escribió sobre esa experiencia. Mientras dirigía yo la palabra a la congregación, mi padre y mi madre entraron a la capilla vestidos de blanco. Yo no tenía la menor idea de que mi padre estaba preparado para recibir las bendiciones del templo. Aunque mamá había estado esperando ese día desde hacía mucho tiempo, fue fue tanta la emoción que me embargó que no me fue posible seguir hablando. El presidente Pierce, el presidente del templo, se me acercó y me explicó el motivo de la interrupción. Cuando mi padre y mi madre fueron al templo esa mañana, le pidieron, ay, perdón, no, un momentico, hermanita, que se me fue un poquito la letra. Le pidieron al presidente que no me mencionara que estaban allí, ya que deseaban que fuera una sorpresa de cumpleaños. Ese fue un cumpleaños que nunca he olvidado, porque ese día mis padres recibieron la investidura y tuve el privilegio de presenciar su sellamiento, después de lo cual fui sellado a ellos. Manita está en mute.
Como nos damos cuenta acá al estudiar esta parte de este mensaje, cómo el Señor guía a sus hijos y cómo Él cumple las promesas. ¿Cuántos años pasaron, verdad? Para que se llevara a cabo este gran acontecimiento, el sellamiento de sus padres. Y se imaginan ustedes cómo se sintió el presidente Hunter, ¿verdad? Al ver a sus padres vestidos de blanco y participar, ¿verdad?, en su sellamiento y luego ser sellado a sus padres. Quisiera compartir una experiencia que yo tuve al estar estudiando este mensaje. Recordé que yo soy la última que me bauticé de mis hermanos. Antes de eso, pues yo estuve en un lugar donde estaba aprendiendo cómo servir, ¿verdad? Eh, Me gustaba ver a las monjitas que ellas servían a los demás, entonces pues yo tomé la decisión también de estudiar y ver si yo era aprobada para prestar el mismo servicio. Pero en el último año, cuando yo sentí un vacío, sentía que algo hacía falta en mi vida, mas no sabía qué era. Pero ese domingo que yo viajé a mi casa, tuve la dicha de poder estar en compañía de mis padres cuando llegaron los misioneros. Y ese fue el primer contacto que yo pude tener con ellos. Después de eso, tuve la bendición de haber recibido el mensaje. Y fue algo extraordinario, como desde el primer momento en que yo recibí ese mensaje, pude sentir que lo que me estaban diciendo era verdad. Entonces, de mis 8 hermanos, eh, después de 2 meses y medio que los misioneros me enseñaron, mi papá me bautizó. Y entonces yo tuve la bendición, después de que me bauticé, al año y meses de poder eh, saber que yo podía servir una misión. Y entonces, después del año de bautizada, el Señor me dio el privilegio de servir una misión en El Salvador. Y antes, para poder entrar al templo, nosotros teníamos que esperar o el momento en que nos casábamos para sellarnos con nuestro esposo, o bien cuando nosotros servíamos una misión. En mi caso fue cuando yo estaba haciendo todos los preparativos para servir una misión. Entonces, al igual que el presidente Hunter, primero entré, recibí mis investiduras y luego yo me sellé a él, ¿verdad? Porque ellos ya eran miembros. Y fue una experiencia extraordinaria como el Señor me permitió llevar a cabo esa ordenanza. Entonces me uno a los sentimientos que hemos vivido o hemos sentido cada uno de los miembros que en nuestra edad adulta hemos querido conocer este Evangelio de Cristo. Y testifico que el templo es la casa del Señor. Ahora mismo acá en mi casa tengo un mi sobrino muy especial que se llama Jorge. Decimos Jorgito de cariño, pero él eh, pues no vive acá, ¿verdad? Vive en Houston. Pero cuando yo visité ese estado, el templo quedaba como a 2 horas y media. Y pues el Señor abre las puertas. Tuve la oportunidad de asistir cada viernes al templo de Houston. Y mis hijos estaban muy pequeños. Entonces, es su mamá, que es mi hermana, ella se llama María Eugenia. Ella me hacía favor de cuidarme a mis pequeñitos mientras yo iba a la casa del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, el Señor obra de maneras milagrosas. Él nos conoce y sabe los deseos de nuestro corazón. Y se imaginan ustedes cómo se sintió el presidente Hunter al haber realizado uno de sus sueños, porque cuántos años pasaron, ¿verdad? Casi 19 años para que se llevara a cabo ese gran acontecimiento. Entonces, vamos a continuar y si alguna o alguno de ustedes quiere participar, solo levanten su manita y con mucho gusto pueden participar. Entonces, vamos a pedirle, por favor. ¿Alguien más, hermana Janet? No sé si puede ayudarnos con la lectura de la siguiente diapositiva.
Sí. Gracias. A principios de este mes comencé mi ministerio expresando un profundo deseo de que cada vez más miembros de la iglesia lleguen a ser dignos de entrar en el templo, tal como en la época de José Smith. El tener miembros dignos e investidos es la clave para edificar el reino en todo el mundo. La dignidad para entrar en el templo garantiza que nuestra vida está en armonía con la voluntad del Señor y que estamos preparados para recibir su guía en nuestra vida. Entonces, hermanita, ¿qué sentimientos eh, surgen en usted a poder leer este trozo de lectura de este mensaje? Bueno, es gratificante saber de que el Señor nos mira con ojos de agrado, porque nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de poder vivir de una manera correcta a través de todos los principios, ¿verdad?, que se nos enseña dentro de la iglesia, y que cada uno de estos principios a lo largo de nuestras vidas nos ayuda a nosotros a poder prepararnos, a poder ser dignos, de poder ser merecedores de una recomendación, y a mediante esta recomendación poder entrar en el Santo Templo, ya sea tanto para jóvenes como para hacer bautisterio, como para nosotros los adultos, para poder llegar a ser investidos, ¿verdad? Como Él requiere, que cada uno de sus hijos eh, sea totalmente investido en su Santo Templo. Y es maravilloso saber de que cada vez nosotros tengamos ese gran deseo de poder volcarnos al templo cada vez que queramos, no esperar, digamos, que tanto tiempo, sino que las veces que queramos ir al templo tenemos la oportunidad de ir. Y aún, eh, aunque muchos de nosotros de repente no podamos entrar por múltiples razones, los predios del templo también forman una parte muy importante. Ahí se puede sentir el Espíritu del Señor, se puede manifestar la gloria del Señor ante nosotros, porque el Señor es misericordioso con cada uno de sus hijos. Muchas gracias, hermanita. Está en mute. Bueno, ¿ahorita? ¿Me escuchan? Perdón. ¿Me escuchan? Estamos. Yo tenía el micrófono. Entonces, hermanas y hermanos, Se le escucha muy bajito, hermana. muy bajito. Ahora, hermana, Ahora sí. ahora se escucha mejor. Gracias. Muy bien. Entonces, la manera en que el Señor nos ayuda a que nosotros nos mantengamos dignos es la invitación que Él hace a través de sus profetas, que nosotros podamos recibir la investidura del alto. Y Él dice que al tener más miembros dignos, entonces eso será la clave para edificar el reino en todo el mundo. Y es muy hermoso recibir a las hermanas y hermanos que llegan a la Santa Casa del Señor. Sus rostros muchas veces cansados, agobiados, a veces es nuestra condición, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo. Salen reconfortados, salen fortalecidos cuando ya han participado de las ordenanzas del templo. Y una promesa que el Señor nos da acá es que dice que la dignidad para entrar al templo garantiza que nuestra vida está en armonía con la voluntad del Señor. Entonces, si hay algo que nosotros debemos hacer, es constantemente estar en armonía con la voluntad del Señor. Y eso quiere decir que nosotros debemos luchar por tener una recomendación vigente que nos representa que somos dignos de poder entrar en su santa casa. Y somos nosotros los que damos fe que eso es posible cuando nos preguntan,
si somos dignos de entrar en la casa del Señor. El Señor nos hace a nosotros mismos libres de decidir y nos invita a poderlo lograr. Vamos a continuar ahora leyendo lo que el presidente Hunter enseñó. Por favor, hermanita Maricel. Si hermanita Maricela está ocupadita, por favor, Yo puedo hermana. ayudar, hermano. Bueno, muchas gracias, por favor. El presidente Hunter enseñó, cuando recibí mi llamamiento a este sagrado oficio, extendí a todos los miembros de la iglesia la invitación de establecer el templo del Señor como el símbolo supremo de su condición de miembro y como el lugar celestial para sus convenios más sagrados. Amén. Está en mute, hermanita. Gracias, hermano. Entonces, el símbolo supremo de nuestra condición de miembros de la iglesia es el templo, los convenios que nosotros hacemos en su santa casa. Y esta semana el presidente del templo nos decía, venimos a la casa del Señor no como una rutina, sino venimos con el deseo de vivir una experiencia espiritual. Y cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor y vamos con un corazón dispuesto a aprender, Él realmente nos revela lo que nosotros deseamos o podemos hacer. Yo testifico que en el templo podemos ver milagros y el Señor está allí y el lugar es sagrado. Hay una manita levantada, hermana Luz. Sí, hermanita, quería compartir algo referente a esta lectura que acabamos de hacer, y es que es bien bonito cuando él dice que sea nuestro, como establecerlo, ¿no? Como nuestra condición. Y me sucede mucho que cuando voy pasando por el templo, cuando no voy para el templo, pero paso cerca del templo, es como si yo sintiera que me llama, que es como mi lugar más alto para yo poder estar, y que me representa. En realidad es algo que me representa, que me identifica, que me hace sentir una hija amada de mi Padre Celestial, que me hace sentir que soy parte y que pertenezco a ese lugar santo y sagrado, ¿verdad? Entonces sí es importante tener eh, ese símbolo supremo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo comparto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana. Hermana, está en mute otra vez. Perdón. Ahora vamos a poner más atención. Por favor, si puede leer la siguiente diapositiva. Vamos a leer 3 diapositivas seguidas y luego vamos a... ¿Sí? Por favor, ¿quién me puede ayudar a leer? Yo le ayudo, hermana. Gracias. Cuando medito acerca del templo, pienso en las siguientes palabras. El templo es un lugar de instrucción donde se revelan verdades profundas, pertenecientes al reino de Dios. Es un lugar de paz donde la mente se concentra en las cosas del espíritu y donde es posible dejar a un lado las preocupaciones del mundo. En el templo aceptamos convenios de obedecer las leyes de Dios y se nos hacen promesas condicionadas siempre a nuestra fidelidad, las cuales se extienden por la eternidad. Okay. ¿Continúa? Sí, por favor. Ese consejo continúa vigente. Organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Doctrinas y Convenios 88, 119.
¿Representan realmente esa actitud y ese comportamiento lo que cada uno de nosotros desea y procura hacer? Bien. Entonces, meditemos en cuanto a lo que el Señor nos invita a hacer en esta diapositiva. Y hermana, aprovechando que está leyendo, ¿podría leer la siguiente, por favor? Para que el templo sea en verdad un símbolo para nosotros, debemos desear que así sea. Debemos vivir en forma digna de entrar en el templo. Debemos guardar los mandamientos de nuestro Señor. Si tomamos la vida del Maestro como modelo para la nuestra, y si tomamos su enseñanza y su ejemplo como nuestro modelo supremo, no se nos dificultará ser dignos para entrar en el templo ni ser constantes y leales en todo aspecto de la vida, puesto que estaremos comprometidos a una sola norma sagrada de conducta y creencia, ya sea en nuestra casa como fuera de ella, ya sea cuando asistimos a la escuela o cuando ya hace mucho que hemos dejado nuestros estudios, ya sea que actuemos completamente solos o en coordinación con otra gente. Nuestro curso de acción será claro y nuestras normas evidentes. Muchas gracias, hermana Maris. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos demostrar que somos dignos de entrar en su santa casa? De acuerdo a las 3 diapositivas que acabamos de leer. Hermanita, Sí. pues según lo que nos compartió, pues es que debemos de vivir una forma digna para entrar al templo, ¿verdad? Para los mandamientos, seguir el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Que es un gran ejemplo en nuestras vidas, ¿verdad? Seguir haciendo esas cosas pequeñitas, leer las escrituras, noche de hogar, tomar la Santa Cena, que es importante, renovar nuestros convenios, esas cositas chiquitas que a veces nosotros decimos es que es pequeño, pero esas cositas pequeñas hacen que nuestro testimonio se fortalezca. Esas cositas pequeñas, el cantar un himno, el poder servir a un hermanito, el poder hacer esas, ¿cómo se llama? Esos granitillos de arena que no se ven, pero a simple vista hacen una gran montaña, ¿va? Entonces, eso es lo hermoso de este evangelio, que no es un evangelio complicado, es un evangelio de acción, que, ¿cómo se llama? Dice, de poquito en poquito se llena el jarrito. Entonces, ese jarrito hace que aumente y se fortalezca nuestro testimonio. Muy bien. Gracias, hermanita Celestito, por compartir su testimonio en cuanto a los detalles. Las cosas pequeñas, ¿verdad? Son las que importan. Hermana Marisela, usted podría leer las siguientes 3 diapositivas y luego tomar el tiempo para poder compartir con nosotros sus sentimientos. Para que el templo sea en verdad un símbolo para nosotros, debemos desear que así sea. Debemos vivir en forma digna de entrar en el templo. Debemos guardar los mandamientos de nuestro Señor. Esta ya la había leído, hermana. Sí, la siguiente, por favor. ¿Pueden compartirla? ¿Pueden cambiar la diapositiva? Ahí está. Ahora sí. La habilidad de ser firmes en nuestros principios, de vivir con integridad y fe de acuerdo con nuestras creencias es lo que importa. Esa devoción a principios verdaderos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, así como en todos los lugares en los cuales tenemos contacto con otras personas y podemos influir sobre ellas, es la devoción que Dios en última instancia exige de nosotros. Requiere dedicación, una dedicación profundamente arraigada que nos sea apreciada eternamente. Perdón. Y en la que Y en la que entreguemos el alma, una dedicación a los principios que sabemos que son verdaderos, en los mandamientos que Dios ha dado.
Si somos fieles y leales a los principios del Señor, entonces seremos siempre dignos de entrar en el templo. Y el Señor y sus santos templos serán el símbolo supremo de que somos sus discípulos. Muy bien. La siguiente, por favor. Lo que deseo de todo corazón es que todos los miembros de la iglesia sean dignos de entrar en el templo. Complacería mucho al Señor que todo miembro adulto fuera digno de recibir una recomendación para el templo y obtuviera una. Las cosas que debemos hacer o que no debemos hacer para ser dignos de obtener una recomendación para el templo son las mismas que nos aseguran la felicidad como personas y como familias. Gracias, Elvita. La siguiente, y luego ya viene su tiempo. ¿Puedes mover a la siguiente diapositiva, por favor? Si quiere yo la leo. Gracias, ahí bien. Entonces, la vamos a dejar ahí lista para poder leer. Hermana Marisela, y luego Mayrita, si puedes leer la que continúa. Okay. Por favor, si sí, usted puede compartirlo, puede hacer. Algunos aspectos a tomar en cuenta para ser dignos de una recomendación. Número 1, deben creer en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. 2, deben sostener a las autoridades generales y a las autoridades locales de la iglesia. 3, deben ser moralmente limpios para entrar en el Santo Templo. 4, deben asegurarse de que no haya nada en la relación que tienen con los miembros de su familia que no concuerde con las enseñanzas de la iglesia. 5, para entrar en el templo deben ser honestos en todos los tratos que tengan con los demás. 6, para ser merecedores de una recomendación para el templo, deben esforzarse por cumplir con su deber en la iglesia, asistir a la reunión sacramental del sacerdocio y otras reuniones. 7, para entrar al templo deben pagar un diezmo íntegro y vivir la palabra de sabiduría. Generalmente son fieles en todos los otros asuntos que se relacionan con entrar al templo. Estas no son cuestiones que se deban tomar a la ligera. Una vez que hemos sido hallados dignos de entrar en el templo, llevamos a cabo ordenanzas, las cuales son las más sagradas que se administran en cualquier parte de la tierra. Esas ordenanzas tienen que ver con las cosas de la eternidad. Muy bien. Y yo lo que le quería compartir hace rato era que, sí, pues, yo recordé que aprendí en seminario que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, en lo que más se complacen en nosotros es en nuestros esfuerzos. La palabra esfuerzo, que nosotros nos estamos esforzando día con día, minuto a minuto, por ser cada vez mejores de lo que fuimos el día de ayer o hace una hora, es muy importante para nuestro Padre Celestial, para nuestro Señor Jesucristo, que no nos conformemos con, pues ya, pues así soy, pues ni modo. No, debemos de vencer ese hombre natural, debemos de esforzarnos por ser tal como nuestro Padre Celestial lo es. Yo sé que gracias al amor del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos la gracia, ¿verdad? Que es el porcentaje de que nos falta para alcanzar la perfección en esta vida, porque no la vamos a alcanzar en esta vida. No podemos. Nuestro hombre natural no lo va a permitir, pero la vamos a poder alcanzar en la siguiente vida. El único que alcanzó la perfección fue nuestro Señor Jesucristo, y yo sé que ellos se complacen con esforzarnos. Cada uno de nosotros tenemos debilidades diferentes, de todo tipo, de toda índole. Entonces, cada quien sabemos lo que debemos vencer y en lo que nos debemos de esforzar.
Y solamente quiero decir que el Padre y nuestro Señor Jesucristo son los únicos que nos pueden ayudar, nadie más. Podemos decir, yo puedo sola, yo con oración y con ayuno, y con leer las escrituras y con ser bien fiel. Nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo nos sostienen, nos llevan de la mano cuando nosotros se los permitimos. Y claro que nos ayudan a ser mejores personas de lo que fuimos ayer, de lo que fuimos hace una hora. Y solamente ellos saben lo que nosotros necesitamos para que nosotros seamos sus hijos, o sea, para que nosotros lleguemos a ser hijos de nuestro Padre Eterno. Espero que me haya dado a entender y esto se los comparto en nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermana Maricela. Claro que sí se dio a entender. Nosotros podemos sentir, ¿verdad? Que ¿Quiere eso es levantar? verdad. Ahora tenemos dos manitas levantadas, hermana Blanca y hermana Olimpia. Si fueran tan amables, primero, hermana Blanca, de poder leer la siguiente diapositiva y luego le escuchamos, por favor. Igualmente, hermana Olimpia. Sí, Gracias. dice, no solo debemos ir para hacer la obra en favor de nuestros parientes que hayan fallecido, sino que sino que también para recibir las bendiciones personales que se obtienen mediante la adoración en el templo y para sentir la santidad y la seguridad que reinan dentro de estas sagradas y consagradas paredes. Al asistir al templo, aprendemos más plena y profundamente el propósito de la vida y el significado del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Hagamos del tiempo de la adoración de los convenios y del matrimonio que ahí se efectúan nuestra meta terrenal más sublime y la experiencia suprema de esta vida mortal. Sí, realmente yo sé que el templo es la casa de Dios, que es la casa del Señor y que Él mora ahí. Hace rato hablábamos hablaban de la paz y tranquilidad que se siente en el templo y todo eso. Y no solamente dentro de las paredes del templo, sino al entrar tras las rejas del templo, entrar a los jardines, entrar a todo lo que es la manzana del templo, uno puede sentirse en la casa del Señor, porque todo ese terreno, todo ese lugar está dedicado al Señor. Y todo tiene simbolismo dentro del templo. Entonces, lo que yo quería comentar era que hace ratito en las diapositivas que leyó la hermana Maricela hablaba sobre la dignidad y la fidelidad, ¿no? De ir al templo. Y hay dos cosas que a mí me impactan. Siempre me ha impactado estas dos cosas. Uno, la hermana Maricela leyó parte de las preguntas que se nos realizan para renovar nuestra recomendación o para darnos nuestra recomendación para el templo. Pero ¿quién determina que eres digno de entrar al templo? ¿Quién lo determina? Somos nosotros, porque la última pregunta que se realiza en esa entrevista es, ¿se considera usted digno de entrar al templo? Y nosotros le decimos sí o no, ¿verdad? Dependiendo. Pero somos nosotros los que determinamos si somos dignos o no de entrar al templo, porque se nos pregunta directamente. Y otra de las cosas que también me impacta mucho es que todas las ordenanzas que realizamos dentro del templo, todas nos dicen que todas esas promesas y bendiciones que se nos dan en el templo se llevarán a cabo de acuerdo a nuestra fidelidad. Si nosotros nos conservamos fieles a esos convenios, a esas ordenanzas, todas esas bendiciones que se nos prometen se realizarán. Y con esa mira siempre debemos de vivir, el poder lograr esas bendiciones, esas promesas que se nos dan ahí, de llegar a ser reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas del más grande
Dios. Y yo sé que esto es verdad. Sí, Y oiga. como dice esta última diapositiva que leí, el templo no solamente es para ir y hacer convenios por los que ya fallecieron, es también aprender del Evangelio. Es que nosotros también podamos sentir adoración en el templo. El día miércoles tuve la oportunidad de ir al templo y al estar en el salón celestial pude orar al Señor y pedirle fortaleza, pedirle que me diera fuerzas para seguir adelante en situaciones de salud que se me presentaron. Y ahí uno puede recibir esa revelación y ese testimonio de que estamos en la verdad, de que el Señor está ahí y como dijo la hermana, agarrarnos de su mano y dejarnos guiar por Él. Yo sé que esto es verdad, hermanos, se los comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. hermana, muy amable. Vamos a leer la siguiente diapositiva. Le daremos el tiempo a hermana Olimpia y luego a hermanita Mayra. Hermana Olimpia, si puede leerla, por favor. Está muy bajito, no se le escuchó, hermana. Hermana Olimpia, si puede leer la diapositiva que tenemos ahora en pantalla. Hermana Olimpia. No sé si me escucha, hermana Olimpia. Sí se escucha muy bien, hermana. Lo que pasa es que a veces uno está picándole a la pantalla y no puede uno abrir el micrófono. El micrófono, sí. Ah, sí, Ah, dice que no tiene no tiene acceso. acceso. Bueno, está bien, hermana Olimpia. Mire, ¿Puede yo se lo comentar? Sí, por favor, hermana Mayra. cómo no, Gracias. con mucho. A ver, Recibimos bendiciones personales cuando asistimos al templo. El elder John A. Wistos, al comentar sobre la forma en que la asistencia al templo es una bendición en nuestra vida, dijo: la obra en el templo nos da la maravillosa oportunidad de mantener vivos nuestros conocimientos y la fortaleza espiritual. La grandiosa perspectiva de la eternidad se nos revela en los santos templos. Allí vemos, allí vemos el tiempo desde su comienzo infinito hasta su fin interminable, y el drama de la vida eterna se despliega ante nosotros. Es entonces cuando me doy cuenta con más claridad de cuál es mi lugar entre las cosas del universo, del lugar que ocupo dentro de los propósitos de Dios. Me es posible ubicarme mejor en el sitio donde pertenezco y evaluar, sopesar, separar y organizar mejor los deberes comunes y corrientes de mi vida, para que de ese modo las cosas sin importancia no me controlen ni me hagan perder la visión de las grandes cosas que Dios nos ha dado. En Conferencia Report, abril 1922. muy bien. Entonces, no sé si quiere comentar, hermanita Mayra, o Sí, como no, continuamos. Ujú. me gustó mucho el comentario de la hermanita, bueno, de todos los comentarios que han hecho. La hermanita anterior que nos habló acerca de que en el templo debemos de tratar de entender las cosas, y eso es lo que está diciendo el ¿verdad? Ahorita, lo que nos está aconsejando, pues. Realmente, en el templo debemos de saber, porque todo es símbolos, señas, debemos saber todo eso, memorizarlo y saber que el Señor, recordemos que el templo es un Urim y Tumim, y que hemos de estar siempre tratando de recibir revelaciones, buscando con experiencias propias, pues, yo siempre le digo a los hermanos, llenar nuestro aceite. Y yo siento que yo cada vez que voy al templo, siento que lleno mi aceite, si acá se me ha acabado, ya no me funciona por las cosas que pasan, nos pasan pues a diario,
y los domingos renovamos los convenios, pero eso no es suficiente. Necesitamos de esa paz que encontramos solamente en el templo y todas las cosas que podemos hacer se nos revela pues allí. Entonces, Yes. aumenta su clase. Gracias, Rana. Con mucho gusto, hermana Mayita. Gracias por comentarlo. Vamos a leer la siguiente y le vamos a pedir ahora si hay alguien más que quiera hacerlo. O ya puede la hermanita que no podía abrir su micrófono. Con mucho gusto. Yo la hago, hermana. Muy bien. Demos a conocer a nuestros hijos. Hoy no veo, estaba tan chiquito. Wow. ¿Puede Un agrandarla? poquito. ¿Lo puede ampliar, por favor? Sí. Con, Usted Ahí puede creo. agrandarla. Usted está en el celular. con sus Ya. con sus dedos. Juntan sus dos dedos y abren con sus dos dedos la imagen. Los que están en... No. Ahora sí. Ya, estamos bien. Muy Demos bien. a conocer a nuestros hijos los sentimientos espirituales que hayamos tenido en el templo y enseñémosles con más diligencia y naturalidad las cosas que apropiadamente se pueden decir en cuanto a los propósitos de la casa del Señor. Tengan a la vista en su casa una lámina de uno de los templos para que los hijos la vean. Enséñenles en cuanto a los propósitos de la casa del Señor. Desde que son niños, ayúdenles a planificar el ir allí y a mantenerse dignos de esa bendición. Preparémonos a cada misionero, preparemos a cada misionero para entrar en el templo dignamente y para hacer de esa experiencia algo aún más memorable que recibir el llamamiento misional. Planifiquemos que nuestros hijos se casen en la casa del Señor y enseñémosles y supliquémosles que lo hagan. Reafirmemos con mucha más fuerza de lo que jamás lo hayan hecho, que si es importante el lugar donde se casen y la autoridad por medio de la cual sean declarados marido y mujer. Muy bien. Gracias, hermanita. Y vean Hermano. qué especial, ¿verdad? Lo que menciona acá, cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Y qué especial que podamos compartir. A veces nos podemos quedar con esas experiencias para nosotras solitas, pero es necesario que las compartamos. Es necesario que ellos vean que hacemos las cosas que más importan, ¿verdad? Que el Señor va en primer lugar. Y creo que algo que en lo que nosotros podemos notar si estamos progresando es la manera en que tratamos a nuestros seres queridos en casa. Porque ellos podrán notar que cuando venimos del templo, venimos más contentos, venimos, tal vez menos dispuestos a molestarnos. Estamos luchando con nuestro propio carácter, pero el Señor nos ayuda. Entonces, si nuestros hijos ven los esfuerzos que hacemos, ¿verdad? Por dominarnos, los esfuerzos que hacemos por ir, aunque ya sea el dinero, la salud o cualquier cosa que se nos pueda interponer entre el Señor y nosotros, que estamos luchando por superarlo, un día ellos lo van a lograr hacer también. Recordarán que les enseñamos con el ejemplo, no solo con las palabras, ¿verdad? Entonces, yo sé que el templo es la casa del Señor. Y a medida que nosotros lo pongamos en primer lugar, esa influencia la llevaremos a nuestro segundo templo, que es nuestro hogar, ¿verdad?
Vamos a leer las siguientes últimas tres y luego vamos a pedir, por favor, que hermanita Dolores, creo que levantó su manita para que nos pueda ayudar con compartir sus sentimientos o lo que usted desea compartir esta noche. A ver, hermanita que levantó su manita, ¿podría leer la diapositiva que tenemos ahora? ¿Yo, hermana? Sí, Ok. A los que gracias. no han recibido sus bendiciones del templo o que no cuentan con una recomendación vigente para ir al templo, deseo instarles con humildad y amor a que se esfuercen por llegar al día en que puedan entrar a la casa del Señor. Él ha prometido a los que son fieles a sus convenios, y si los de mi pueblo escuchan mi voz y la voz de mis siervos que he nombrado para guiar a mi pueblo, aquí de cierto digo que no serán quitados de su lugar. Les prometo que su espiritualidad personal, su relación con su esposo o esposa y su relación familiar serán bendecidas y fortalecidas conforme asistan al templo con regularidad. Muy Eso sí bien. es cierto, es su promesa, sí es verdadera. Bueno, yo levanté la mano porque quería comentar, bueno, yo lo que para mis hijas eran pequeñas, como regalo de cumpleaños yo les llevaba al templo, a todas ellas. Ese viaje por tu cumpleaños íbamos al templo. Entonces, y hacía con la mayor, pues ya, y me tocó una vez ir con la más chiquita, con Raquel, la que está ahorita en la misión. Y pues veo que está chiquita, pues yo no entré al templo porque no la puedo dejar sola, pero veníamos caminando frente al templo y yo le decía, le estoy explicando qué significaba el templo, qué se hace en el templo y cosas así. Y le digo, porque a ellas les encantaba pues pagar su diezmo, me pedían, dame dinero, voy a pagar mi diezmo. Y le digo, mira, cuando tú pagas tu diezmo, parte del templo es tuyo, porque tú pagas tu diezmo. Entonces, todo eso desde niñas les hemos ido enseñando mi esposo y yo, y ahorita mis hijas son mujeres de convenio. Entonces, ellos saben, han vivido experiencias cuando han entrado al templo, experiencias espirituales, saben reconocer la mano del Señor, saben reconocer los milagros que se hacen dentro del templo. Yo creo que eso es algo sumamente importante, de que dice que vamos a estar no solamente bien con nuestros esposos, sino como familia vamos a estar bien, enseñar que a pesar de los desafíos, de las pruebas, el templo es nuestro lugar seguro. Muchas gracias, hermana. Muy amable. Gracias por los sentimientos que han compartido en esta noche. Vamos a leer las últimas dos. Me parece que todavía faltan dos. Eh, hermana, a ver, ¿quién no ha leído que me ayude a leer las últimas dos diapositivas? No puedo. Muy bien, gracias. Seamos un pueblo que asiste al templo y lo valora. Apresurémonos a asistir al templo con la frecuencia que nuestro tiempo y recursos y circunstancias personales lo permitan. Vayamos, no solamente para hacer la obra en favor de nuestros parientes fallecidos, sino también para recibir las bendiciones personales que se obtienen mediante la adoración en el templo y para sentir la santidad y la seguridad que reinan dentro de esas sagradas y consagradas paredes. El templo es un lugar bello, es un lugar de revelación, es un lugar de paz. Es la casa del Señor. Es un sitio santo para Él y debería serlo también para nosotros. Muy bien. Entonces, mis queridas hermanas y hermanos, gracias mucho por leerlo. Eh, al concluir esta clase, mis sentimientos son que nosotros somos ese rostro que muchas veces nuestros hijos quieren ver, que nos parecemos a Cristo. Y tal vez a veces es mejor callar que abrir nuestra boca cuando estamos molestos o enojados, porque el Espíritu del Señor se aleja. Si nosotros vamos con frecuencia al templo, yo les testifico que nuestro carácter se refina. Podemos tener como el control, ¿verdad? De lo que queremos lograr. Y nada mejor que dar el ejemplo en nuestros hogares, que venimos de un lugar santo y que aunque tenemos dificultades, tenemos desafíos, salimos investidos con poder de lo alto.
Yo les testifico, queridos hermanos, que el templo es mi refugio, es mi lugar de esperanza, es mi lugar de alegría cuando las cosas salen bien y cuando no salen como yo quiera. Respeto la voluntad del Señor y digo, bueno, Padre, ayúdame a poder seguir, ¿verdad? Allí es donde se llena mi tanque espiritual del combustible que necesito para cada semana de vida que Él me permite tener en esta tierra. Yo sé que el templo es la casa del Señor y comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas Amén. Vamos a tenía la ver. tarea. Sí, vamos a ver esta tarea. La verdad, creo que todos estamos Tiene pendientes. bajito su volumen, hermana. Nuevamente el volumen se va, ¿verdad? Creo que es porque estoy usando esto. Vamos a quitárnoslo un ratito. Me siento más cómoda así. La tarea para esta semana es: todos debemos de ir al templo una vez más antes que finalice el año. Si no tengo recomendación vigente o no tengo recomendación, debo buscar al obispo para hablar de ello. Entonces, lo que el Señor desea es que avancemos. Si no la tenemos, que busquemos cómo obtenerla. Y si la tenemos, que podamos esforzarnos, hermanita. Quiero comentarles para las que viven aquí en Guatemala que el templo va a estar cerrado el 30 y el 31. Y luego, bueno, de esta semana que ya estamos cercana, el 23 y 24 va a estar cerrado, ¿verdad? Entonces, podemos estar todavía en la casa del Señor unos días antes de que finalice el año y hagámoslo, hermanas. Necesitamos de ese poder del Señor. Yo sé que si lo hacemos, realmente vamos a poder sentir su amor y cómo Él nos protege, nos da la fuerza y la energía para seguir adelante. Y lo testifico en el nombre de Cristo. Amén. Amén. No sé si alguien quiere agregar Amén. algo, por favor. Hermanita, yo quería agradecerle por su clase, siempre me encantan sus clases. Y gracias por recordarme también de lo del templo y poner este desafío. A veces yo soy muy así como, tengo muchas cosas que hacer. Yo amo el templo, yo soy obrera, usted sabe también. Pero a veces uno como que, el trabajo primero y debería ser al revés, ¿verdad? Poner las cosas de Dios en primer lugar. Gracias por ponernos este desafío. Este va a ser mi desafío y le voy a escribir cómo me fue. Y aquí lo digo delante de todos, un montón de testigos. Ahí me recuerda, hermana Solecito cumplió con su asignación. Pero gracias, siempre me encantan sus clases y gracias a todos también por su tiempo. Los quiero mucho. Un abrazo. Gracias, hermanita. Para usted también. Gracias. Vemos levantada una manita. Creo que la hermana Mayra o la hermana Vivi. Hay una manita levantada. Con mucho gusto pueden participar. No veo ni Se quedó levantada. ahí. Sí, hermana Maricel. No solamente agradecerle a sus clases, hermana, muy bonitas sus clases. Realmente sí le llegan a uno al alma, al corazón, no sé, la reflexión de lo que he dejado de hacer, lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr. Realmente muy bonitas sus clases, me gustan mucho. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermana Maricel. Y gracias a cada uno por todo lo que nos comparten. Ustedes edifican a nuestro grupo, a nuestro equipo de hermanas y hermanos que estamos aquí en cada clase. Gracias por compartir sus testimonios. Se los agradezco. Y si no hay alguien más. La hermana Rocío dice gracias, hermana, por la clase. Mucho gusto. Gracias a ustedes. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, agradecemos mucho a la hermana. Pues yo tuve la oportunidad de leer la lección
el capítulo 13 que la hermana nos mencionó del profeta Ezra Taft Benson. Un capítulo precioso que se extiende bastante, pero hermana Lucky, pues de otros puntos de vista más prácticos y yo les agradezco mucho por su clase. Buenas noches. Buenas noches, hermana Leticia. Gracias. Gracias. Gracias, hermana, por su clase maravillosa. Con mucho gusto, hermana. Gracias a usted. Gracias, hermana Luz. Hermana Mayrita, por toda su ayuda. Gracias, Luqui, por tu Gracias. clase. La disfrutamos mucho. Gracias por tu tiempo. Gracias. Sí, muy cierto. Muchas gracias a todos por estar en la clase. Gracias por sus comentarios, por su participación. Vamos a terminar pues esta clase con una oración. La hermana